Hola, bienvenidos de vuelta a Guiala Clínico. El día de hoy el tema es medios de cultivo. Los medios de cultivo son sustancias líquidas o sólidas que favorecen la reproducción bacteriana. Se requiere de un conjunto de nutrientes, entre ellos carbohidratos, proteínas, lípidos, sales minerales y vitaminas, entre otros. Es decir, un medio de cultivo es un soporte que proporciona sustancias nutritivas que permitan el desarrollo y reproducción de los microorganismos. Dada la diversidad metabólica de los microorganismos, que es enorme, existen también una variedad de medios de cultivo, no existiendo por lo tanto un medio de cultivo universal para todos ellos debido a las demandas nutricionales, sobre todo que tiene cada tipo de microorganismo. Características de los microorganismos. Existen ciertas características que debemos tener en cuenta al momento de preparar un medio de cultivo adecuado para su desarrollo en el laboratorio de microbiología. Y ellas son el tipo trófico que se refiere básicamente a las fuentes de nutrientes o de energía que utilizan los microorganismos para obtenerlas, como por ejemplo para la fuente de carbono tenemos a los autótrofos que utilizan materia inorgánica para obtener su carbono y a los heterótrofos que utilizan materia orgánica. Tenemos a los que obtienen fuente de energía a través de la luz, los fotótrofos, y los quimiótrofos que obtienen energía de reacciones químicas con compuestos de cetono. Y en cuanto a la fuente de hidrógeno o de receptores de electrones, tenemos a los litótrofos que utilizan sustancias inorgánicas para ello, y a los organótrofos que utilizan sustancias orgánicas para lo mismo. De acuerdo al tipo respiratorio, tenemos a las aerobias estrictas, que básicamente viven solamente en presencia de oxígeno, a las microaerófilas, que toleran una concentración un poquito más baja que las anteriores, las aerobias facultativas o anaerobias facultativas, que viven, digamos, en todo tipo de ambiente, básicamente, pero su fundamental fuente de desarrollo es en un medio anaerobio. Y las aerotolerantes, que sí se desarrollan en cualquier tipo de medio respiratorio, anaerobio o aerobio, y las anaerobias estrictas que solamente en ausencia de oxígeno viven. En cuanto a la temperatura, tenemos a los psicrófilas que viven a menos de 15 grados Celsius, las mesófilas que justamente son las de interés clínico que viven entre 20 a 45 grados Celsius y las termófilas por encima de los 45 grados Celsius. También otra característica a tomar en cuenta es el rango de pH y en las bacterias de interés clínico tenemos un pH óptimo de entre 6.5 a 7.5. Constituyentes de los medios de cultivo. Empezamos con el agua destilada o desionizada, la cual debe ser libre de inhibidores de crecimiento como cloro, iones metálicos como la plata o el cobre y además tener un pH neutro. Agar. El agar se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. Se solubiliza en agua en ebullición y al enfriarse forma un gel inodoro e insípido. Esto ocurre alrededor de los 42 grados centígrados, dependiendo de su grado de pureza, por lo que tiene la ventaja de ser sólido a la temperatura de incubación. Extractos. Para su preparación se obtiene de ciertos órganos o tejidos animales o vegetales, como por ejemplo carne, hígado, semillas, etc. Son extraídos con agua y calor y posteriormente concentrados hasta su forma final en pasta o polvo. Estos preparados deshidratados son frecuentemente empleados en la confección de medios de cultivo, como por ejemplo extracto de carne, extracto de levadura, extracto de malta, etc. Peptonas. Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y sales minerales que carecen de identidad química definida. Se obtienen por digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales como la soya, carne, gelatina, caseína, etc. Son muy ricas en péptidos y aminoácidos, pero pueden ser deficientes en ciertas vitaminas y sales. Fluidos corporales, como por ejemplo tenemos la sangre completa, la sangre desfibrinada, el plasma o el suero sanguíneo. La sangre, al no poder ser esterilizada, debe ser obtenida en condiciones asépticas directamente de un animal sano. Y los fluidos corporales no solamente contribuyen con factores de crecimiento, sino también con sustancias que neutralizan inhibidores del crecimiento de algunas bacterias. Sistemas amortiguadores.
Algunos componentes son incorporados al medio de cultivo para mantener un pH dentro de un rango óptimo de crecimiento bacteriano, como por ejemplo fosfatos bisódicos o bipotásicos o sustancias como las pectonas que también intervienen en una desviación del pH. Por último, tenemos las sales minerales que son fuente de cationes, como por ejemplo el potasio, el magnesio, el calcio, o fuente de aniones como el cloro. Tipos de medio de cultivo. De acuerdo a su aspecto físico, los clasificamos en base al contenido de agar o no en sólidos, cuyo contenido de agar-agar es mayor a 15 gramos por litro, como ejemplo clásico el agar McConkey. Semisólidos, cuyo contenido de agar-agar es menor a 15 gramos por litro, que lo podemos ver, por ejemplo, en medios como el zinc o el MIO, que son utilizados para ver la motilidad bacteriana, y en medios líquidos donde no contiene agar, como por ejemplo el caldo tioglicolato, que es un medio de enriquecimiento y también sirve como transporte o conservación. De acuerdo al requerimiento nutricional, podemos clasificar a los medios de cultivo en universales, que permiten la reproducción de la mayoría de bacterias y además no cuentan con sustancias inhibidoras. Ejemplo típico, el agar Müller-Hinton, que lo podemos utilizar para realizar antibiogramas. Medios de cultivo diferenciales, como por ejemplo el agar TCI, que nos ayudan a identificar a los microorganismos en base a su metabolismo. Medios selectivos, como por ejemplo el agar McConkey, en los cuales se encuentran sustancias inhibidoras que impiden el crecimiento de cierto grupo de bacterias para permitir que se desarrollen las que estamos buscando. Y medios de enriquecimiento que básicamente sirven para preservar o aumentar el número de microorganismos cuando tengamos una bacteria, por ejemplo, de aislamiento difícil. Gracias por seguirme hasta aquí. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte, darle like y me gusta y esperarme para próximo contenido. Muchas gracias.